Agora, é verdade que, continuando o raciocínio do Chico, Equador tomou medidas muito arrojadas, como suspender, desmantelar a base de Manta, né? Está proibida, tomou medidas como a de inclusão na ALBA, que tem uma nova moeda, mas o Equador tomou uma medida também bastante arrojada, que é a auditoria cidadã da dívida pública, que foi o único país até agora que a fez nos moldes em que o Equador fez, com a participação, inclusive, da Maria Lúcia Fatorello, uma auditora brasileira. Ou seja, se é uma medida tão arrojada, esclarecer, jogar luzes onde estão os devedores, que falcatruas poderá ter havido, né? O que poderia ter havido de irregularidade, e ainda assim não efetivar o retorno a uma moeda própria nacional, você permanecer com uma presença do dólar, que, aliás, mundialmente está sendo retirado em certas operações, como a China, o Irã, a Índia, até os próprios negócios entre o Brasil e a Argentina já, em boa medida, são feitos sem a presença do dólar. Com a moeda local. Não seria en la OPEP, de la cual nosotros somos miembros, ya trabajamos con una canasta de monedas, ¿no? Exato. Não é uma tendência que o Equador poderia aproveitar para introducir moeda própria? Tú has mencionado, Beto, uno de los puntos más interesantes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa decisión que tomó el presidente Correa de hacer una auditoría de la deuda. ¿Y qué pasó con esa auditoría? Donde hicimos varios países, ¿no? Expertos de varios países, no solo de América Latina, del mundo, que trabajaron en ese proceso interesante de ver cómo se jugaba con la deuda externa, cómo nos tenían pagando permanentemente lo que llamábamos nosotros no la deuda externa, sino la deuda eterna, ¿no? Donde estábamos sometidos y mientras más pagábamos, más endeudados estábamos, ¿no? Y más recortes teníamos que hacer para los programas sociales, porque teníamos que guardar todo para pagar la deuda externa. Pues bien, el Ecuador decidió, ¿no?, hacer esta auditoría y tomar una decisión sobre la auditoría. Y varias deudas que fueron consideradas como ilegales, deudas que fueron consideradas ilegales y mal hechas y de productos desnegociados, fueron declaradas nulas. Y mientras nosotros estábamos en ese proceso de la auditoría de la deuda, hicimos al mismo tiempo una renegociación de nuestra deuda con mucho éxito, porque conseguimos, ¿no?, una negociación muy hábil que llevó el gobierno ecuatoriano y que conseguimos reducir en una gran proporción no solo el monto de la deuda, sino los intereses. ¿Y cuál ha sido el resultado? Es decir, lo que antes pagábamos de deuda externa, hoy estamos dedicando a los programas sociales. Y por eso es que se ha podido avanzar tanto en estos años en los programas sociales, en reducir el analfabetismo, en mejorar los sistemas de salud y de educación, en dar vivienda, en transformar la sociedad. Pero gran parte del éxito de eso ha sido que el Ecuador ha contado, el gobierno ecuatoriano ha contado con los recursos por varias circunstancias, ¿no? También mejoraron en esta época los precios de las materias primas que nosotros exportamos, fundamentalmente del petróleo. Pero gran parte es el ahorro que hemos hecho porque antes pagábamos esta deuda eterna. Embaixador, o senhor falou da postura política do Equador consignada na Constituição, da integração regional, da união, da unidade da América do Sul, da América Latina. Mas os países sul-americanos ainda na questão econômica, embora a existência da Unasul, estão basicamente divididos entre Mercosul e a CAN, a Comunidade Andina das Nações. E havia uma expectativa grande, tanto com a subida de Correa quanto a de Evo Morales na Bolívia, de que esses dois países estariam seguindo a mesma postura da Venezuela, construindo a unidade a partir do reforço do Mercosul. O que hoje impede, ou qual é a motivação do Equador hoje não traçar esse mesmo caminho? Eu sei que o Equador é um membro não pleno, né? Mas a integração, vamos dizer, comercial, total, ela ainda não ocorre. No, Chico, te quiero dar una gran noticia. Estamos en un proceso muy activo por integrarnos como miembros plenos al Mercosur. El Mercosur, ¿no?,
por propuesta de la presidenta Dilma Rousseff, del presidente Mujica, de Cristina Kirchner y del presidente Lugo, ellos decidieron invitar al Ecuador para que ingrese al Mercosur como miembro pleno. Y el Ecuador dijo sí. Ah, qué interesante. El Ecuador dijo sí. Y el presidente Correa ya estuvo en la reunión de Montevideo hace pocos meses, ¿no? Fue enero, febrero. Sí. Ya estuvo y hoy estamos negociando. El Ecuador es un país de desarrollo económico relativo menor a los países del Mercosur y por lo tanto nosotros estamos demandando que existan asimetrías, plazos, condiciones especiales que permitan defender nuestra economía, pero al mismo tiempo ingresar al Mercosur. Nem haveria dificuldade de aprovar no parlamento como no Paraguay. Una de las graves preocupaciones que nosotros hicimos cuando recibimos la invitación es, bueno, ¿y qué pasa si sucede lo de Venezuela? Claro. En donde Venezuela ingresó, negoció y está en el Mercosur y no puede ser miembro pleno porque la derecha que controla el parlamento paraguayo se opone. Recibimos, ahí hay un juego político, ¿no?, que va a ser superado dentro de poco, con varias circunstancias. De tal manera que yo creo que será muy factible que en un futuro próximo sucedan dos cosas. Uno, que Venezuela, que Ecuador, que Bolivia se incorporen como miembros plenos al Mercosur. Y otro, que ya estamos trabajando también, en una negociación para compaginar y enlazar a la Comunidad Andina de Naciones y al Mercosur. Sí, porque lo que sucede es que en la Comunidad Andina de Naciones nosotros tenemos algunos países que se jugaron su opción y jugaron la opción de firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Sí, preocupante. Nosotros no. El Ecuador decidió que su camino es América del Sur, no los Estados Unidos, y nosotros no firmaremos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Y esa postura do Ecuador implica en dejar a CAN, a Comunidad Andina de Naciones? No, por eso estamos trabajando. Nosotros, la Comunidad Andina de Naciones tiene más de 30 años de vida y tiene una institucionalización, no solo en términos económicos, no solo sino en políticos y sociales. Trabajamos mucho en la Comunidad Andina en temas sociales. Y nosotros creemos que no debemos matar a ese proceso interesante, que fue un proceso que nació de las ideas de Raúl Prebisch en esa época. Entonces nosotros creemos que es posible, ¿no?, unir a toda América del Sur en una forma tal de que sin que desaparezca la Comunidad Andina de Naciones podamos formar parte del Mercosur. Porque, se não me engano, tanto na CAN quanto no Mercosul, nas regras estatutárias, impede que o país esteja filiado a dois blocos econômicos simultaneamente. Creo que no. Lo que sí impediría es tener un libre tratado de comercio con los Estados Unidos. Eso sí. Mire, nosotros hemos tenido acá un apoyo de un personaje espectacular, que es un brasilero, Samuel Pinheiro, que es actualmente el la alta autoridad del Mercosur. Así que dentro de poco yo tengo la esperanza de que podamos llegar a una negociación final y que América del Sur no solo esté integrada políticamente en el Mercosur, sino que esté integrada económicamente con un mercado común y además haciendo las cosas espectaculares que están haciendo los comités del Mercosur. Recientemente tuvo lugar en Brasilia, aquí mismo, la reunión del COSIPLAN, del Comité de Planificación y Obras Públicas, y hemos aprobado, ¿no?, un proyecto, primero un conjunto de proyectos prioritarios por un lado y a más largo plazo después, para integrarnos físicamente de una manera espectacular, no solo con los métodos tradicionales de carreteras, puentes, ferrocarriles, sino del anillo óptico, ¿no?, del anillo óptico, para que nossos espectadores entendam, a ideia é criar grande anel, né, interligar todos os países em fibra ótica. E em banda ancha. Em banda larga e evitar, eu estive entrevistando a secretária executiva da Unasul, ela explicava que se hoje a presidente Dilma quiser mandar um e-mail para o presidente Correia, esse e-mail passa primeiro em Miami, Estados Unidos, e depois para depois voltar. Então, imagínense lo que es eso. Tem lado estratégico. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de que estamos
¿no? Trabajando, consiguiendo nuestra segunda independencia, no es una frase lírica común, linda para los discursos. Sí, es muy lindo hablar de la segunda. Estamos consiguiendo cosas reales. Es decir, esto de no depender para los mensajes de los Estados Unidos es parte de esta segunda independencia que estamos haciendo los países latinoamericanos. Embaixador, se houve momento em que as relações entre o Brasil e o Equador, já agora, depois da presença de Lula na presidência, de Correa na presidência do Equador, estiveram um pouco com alguma necessidade de superação por causa de um problema da órbita empresarial. Uma empresa brasileira que estava construindo uma hidrelétrica lá, esse projeto apresentou problemas de infraestrutura, de estrutura, e os contratos naquele momento não foram observados a contento, não tinham sido bem resolvidos. Houve um momento assim de interrogações nessas relações. O senhor crê que essa dificuldade já tenha sido superada e o eixo Brasília-Quito já esteja fluido e trocando uma mensagem de sintonia? Aliás, mensagem que está representada agora também no novo nível de participação, né, de ambos esses países na Unasur, na CELAC. Isso foi superado? Beto, sí, tengo la satisfacción de decir que está totalmente superado. Esa compañía a la que tú te refieres pagó una multa que impuso, una multa significativa que impuso el gobierno del Ecuador por un trabajo que creía mal hecho. Y esa misma empresa, además de pagar la multa, hizo las reparaciones fundamentales que tenía que hacerse para la obra. Entonces, con el pago de la multa, con las reparaciones que se hicieron, el Ecuador recibió la obra, las cosas mejoraron. También teníamos un conflicto con el Banco de Desarrollo de Brasil, porque dentro de los temas que habíamos hablado, de negociación de la deuda, ¿no? Todo eso está felizmente muy superado, a tal punto que ya la misma empresa está trabajando en un proyecto muy importante hidroeléctrico, un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Ecuador, con un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil. Entonces se ha superado y van a venir muchísimos más proyectos, ¿no? Nunca en el Ecuador, en la historia del Ecuador, se está invirtiendo tanto en obras públicas y en obras de infraestructura. Es decir, el Estado, ¿no? Frente a la crisis, estamos haciendo todas las recetas distintas de las que nos imponían con el consenso de Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, que nos imponían para superar las crisis. Hoy estamos haciendo todo lo contrario a esas recetas, aumentando la inversión pública, aumentando el papel del Estado, no cortando, sino aumentando los gastos sociales, creando un consumo interno muy grande, invirtiendo mucho en obras públicas y en infraestructura, y eso nos está dando excelentes resultados. ¿Cuáles son los resultados, Beto? El Ecuador tiene ya 5 años de un crecimiento económico sostenido muy alto, de los más altos de América Latina. Y la perspectiva para el año 2012 es espectacular. Creceremos más del 6% en el 2012, luego de haber crecido en valores superiores en el 2010 y en el 2011. Essa instabilidade da moeda americana não coloca o Equador numa situação um pouco de suspense? No, todavía no. Mira no. Que nos está yendo bien en términos macroeconómicos, microeconómicos, monetarios, y que nos ha permitido tener un crecimiento del Producto Interno Bruto sostenido durante varios años, superior al 6%, de los más altos de la región, y eso nos ha permitido corregir problemas sociales gravísimos que tenemos en el país, ¿no? El número de pobres que han salido del Ecuador y que han pasado de la pobreza a la clase media es espectacular. A Unesco reconheceu o Ecuador como ter superado además, o analfabetismo. El analfabetismo, la mejora de la educación. Así que mira, lo que hizo el presidente Lula y lo que hace la presidenta Dilma acá en la lucha contra la pobreza, con resultados tan extraordinarios, ejemplo para el mundo, no hay ejemplo, no sé. Si tal vez la China en algún momento dado hizo algo parecido. Lo de Brasil es una maravilla y el Ecuador sigue en la misma dirección. Embaixador, foi um prazer imenso. Lamentavelmente, nós temos que terminar aqui o nosso programa Contra a Corrente por hoje, mas que essa seja apenas a primeira
de suas muitas vindas aqui na TV Cidade Livre, que está sempre aberta a discutir, como já disse, os temas que não fazem parte da mídia comercial e, sobretudo, a integração da América Latina através da informação, que é o nosso papel. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer também o jornalista Chico Santana por ter participado aqui. E, Chico, estamos sempre aqui de portas abertas, como você sabe. Obrigado, embaixador. Graças a vocês e graças ao canal. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Continue aqui com a nossa programação na TV Cidade Livre, canal 8, canal comunitário de Brasília. E esse é o programa Contra a Corrente. Até a próxima. Tchau.